Buenas tardes, estimados colegas a todos. Ministro, gusto saludarlo. Muy bienvenidos. ¿Te pasa? Está el ministro subrogante. Sí, está cargando. El acta de la sesión 103 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 104 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. Y pasamos, por lo tanto, a la lectura de la cuenta y le entrego la palabra al señor secretario para que haga lectura de la misma. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del presidente de la República por el cual hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, la que califica de discusión inmediata. Una nota de la jefa del Comité Social Cristiano de Independientes, por la cual informa que el diputado Roberto Arroyo será reemplazado en la presente sesión por el diputado Johannes Kaiser. Un nuevo ejemplar del reporte de Defensa Nacional elaborado por el Área de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 16 al 23 de septiembre de 2024. Y finalmente un pareo por esta sesión presentado entre la diputada Carmen Hertz y el diputado Enrique Lee Flores. Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. No se preocupe, ministro, si en esta comisión Analía puede dar fe que aunque no estén los diputados oficialistas avanzamos muy bien y de manera muy armónica y transversal todo. Así que tranquilidad porque acá hay una mirada de Estado bien profunda. Bueno, entrando al orden del día, en esta sesión corresponde continuar la discusión particular sobre la cuenta, diputado. Diputado Joanet, ¿tiene una presentación de alguna moción? Presidenta, por varios parlamentarios me han planteado por varias situaciones que hay, si pudiéramos, solo por esta oportunidad, terminar a las 7 de la tarde, dado que ya estamos terminando y seguramente la próxima semana o la subsiguiente máximo vamos a terminar este proyecto, si le parece. ¿Está de acuerdo el resto de la comisión? Por mi parte, yo doy el acuerdo para las 19 horas. ¿Están de acuerdo? Acordado. Muchas gracias, diputado Joanet. Gracias, diputado Morraga. Ahora sí, entrando al orden del día, en esta sesión corresponde continuar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje, en segundo trámite constitucional, que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, con urgencia de discusión inmediata. Se encuentran presentes por parte del Ejecutivo la coordinadora de la Asesoría Legislativa de la Subsecretaría del Interior, la señora Analía Uriarte, la abogada Leslie Covarrubias, bienvenidas a ambas, y además la presencia de nuestro ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve. Estimado secretario, por lo tanto, le ofrezco la palabra para que empecemos a ubicar en el comparado, en el último comparado del día lunes 23, recordemos que teníamos que recibir la propuesta de redacción de parte de nuestra Secretaría sobre lo que había quedado pendiente de votación del artículo 25 el día de ayer, que era lo que había quedado pendiente. Y John Smock, nuestro secretario, muy amablemente ya nos trae la propuesta lista para poder someterla a discusión y posterior votación. Gracias, presidenta. En la página 119 del comparado está el artículo 25, que ayer fue sometida a votación la indicación del Ejecutivo que le introducía variadas enmiendas. Quedó pendiente la votación del numeral quinto romano, que fue objeto de una propuesta que se ha repartido a las diputadas y diputados para reemplazar la expresión de las personas afectadas por los sujetos de investigación asociados a los antecedentes que se pretende obtener con la medida. Quedó pendiente la votación de la otra indicación por la cual se le agregaba una oración final a este ordinal quinto, que señala que en caso de que sea desconocida la identidad de los sujetos de investigación, deberán explicarse las circunstancias que justifican este desconocimiento, así como las razones específicas por las cuales estos sujetos resultan de interés para la obtención de la información que origina el procedimiento especial cuya autorización se requiere. Adicionalmente, se había planteado ayer la presentación de una incorporación de un nuevo numeral séptimo dentro del artículo 25, que establezca lo siguiente: tratándose del procedimiento contemplado en la letra E del artículo anterior,
que recordaran que se trata del ingreso en recintos cerrados. La solicitud deberá justificar que el procedimiento se ajusta al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional de Inteligencia de Estado y del Plan Estratégico de Inteligencia de Estado, y que se recurre a esta medida luego de haber intentado, sin éxito, obtener la información requerida a través de los demás procedimientos especiales previstos en el citado artículo, con el agregado de, salvo que, por urgencia u otra razón calificada, sea imprescindible recurrir a ellos directamente. Es la que ustedes tienen en su poder, que arriba dice artículo 25, versión 2. Y queda pendiente, perdón, la original está acá. Acá está la original. Y queda pendiente también la votación del inciso tercero propuesto por el Ejecutivo, porque la propuesta de la mesa técnica era suprimirlo. Exacto. Estimados colegas, muchas gracias a nuestro secretario. Está circulando en este momento por parte de la Secretaría la indicación que, como ustedes podrán haber oído, contempla todas las visiones, tanto de los señores parlamentarios como del Ejecutivo, y por otro lado también aquella que vamos a tener que votar por separado, suprime, de acuerdo a lo acordado por la mesa técnica, ¿cierto?, el inciso tercero del artículo 25. Así es que voy a ofrecer brevemente la palabra, por favor, estimados colegas, por si hay consultas, para luego someter a votación en los términos ya propuestos. Diputado Brito, tiene usted la palabra. Quiero, Presidenta, por su intermedio, plantear una duda al Ejecutivo para que quede bien claro y después de eso poder, por supuesto, en lo posible concurrir a la aprobación. Y es en relación a qué tanto se innova o no con el actual mecanismo para la autorización de las solicitudes de medidas intrusivas, y poniendo el caso concreto, por ejemplo, de la operación W y la operación Topógrafo, que son dos operaciones que nos tocó a nosotros analizar la legalidad. Desde un momento yo indiqué que para nuestro juicio eran ilegales, y hoy día sabemos de que hay un director de inteligencia y un juez que están procesados por la ilegalidad de estas autorizaciones. ¿Y dónde está el meollo de ese asunto? Es que la actual ley de inteligencia establece en el artículo 27 y 28 las condiciones que tiene que tener la solicitud y la autorización. Y la solicitud no requería de la individualización de la persona a intervenir, pero sí la autorización, en la actual ley. Entonces, el director de inteligencia no habría incumplido en una ilegalidad al no identificar a quién se iba a intervenir al teléfono, pero sí el juez al no individualizarlo. En la norma que estamos nosotros proponiendo ahora, que se está llegando a acuerdo con el Ejecutivo, yo entiendo de que aumentan los controles en el sentido de que después de una vez autorizada, también el director de inteligencia le tiene que rendir cuentas al presidente de Corte que autorizó a qué llegó con esa autorización. Además, también permite, en caso de que esté denegada, que el director de inteligencia pueda apelar. Pero, ¿qué norma podríamos incluir para poder especificar una mala autorización o una mala utilización de las autorizaciones? ¿Qué hubiese pasado con la operación Topógrafo y W, con el mecanismo que nosotros estamos ahora construyendo? ¿Por qué lo planteo? Porque lo que yo veo acá es que ahora se abre la posibilidad de no individualizar a la persona, cuando no existe la factibilidad de hacerlo. Pero yo quiero tener la tranquilidad de que estamos fortaleciendo una institucionalidad que es delicada en cuanto a los controles, y no que la estamos flexibilizando, que podría interpretarse. Entonces, por eso quería plantear esta preocupación por su intermedio, Presidente, al Ejecutivo, y que se pueda referir a aquello, y si es que hay o no espacio para poder mejorarlo en cuanto a los controles, sobre todo los ex post, que lo que se ha señalado es que muchas veces se autorizan, pero después no se sigue cuál es el resultado de esa diligencia. Eso es cuanto quería plantear. Gracias, diputado Brito. Esto lo discutimos la semana pasada latamente, muy latamente. Analía es testigo de ello, porque estuvimos haciendo estos puntos. A lo mejor probablemente usted no pudo seguir esa discusión, pero se dio bien intensamente y se previeron precisamente todos estos elementos. Sin perjuicio de eso, si el Ejecutivo tiene a bien responder a la inquietud, le damos la palabra al ministro o a la asesora, quien estime pertinente, pero el resto de los parlamentarios que estuvimos acá ya estuvimos presentes en ese debate. Ministro, no sé si usted quiere hacer uso de la palabra.
Sí, muchas gracias, Presidenta. Analía seguramente me puede complementar mucho mejor, pero tratando de llevarlo justamente a la situación práctica de lo que ocurre eventualmente en una operación de inteligencia. Voy a colocar eventualmente que la inteligencia está buscando o está investigando una eventual acción terrorista. Siempre o normalmente se puede saber a quién se está investigando y por tanto la medida intrusiva tiene un sujeto con identidad. Pero también puede ocurrir que en el marco de esa investigación hay una escucha entre dos personas cuyas identidades no se saben, simplemente no se saben. ¿Ah? Y por lo tanto, en esa condición, y por eso es que ahí la redacción es importante, por decir, la norma general es que el sujeto tiene que tener identidad, esa es la norma general. ¿Ah? Y la excepción tiene que ser fundada para que se obtenga esa autorización. Pero si siempre la autorización tuviera como requisito que el sujeto tuviera identidad, le estaríamos colocando una limitación muy compleja a las acciones de inteligencia, sobre todo las acciones de inteligencia, por ejemplo, que están tratando de anticipar una acción terrorista. Lo segundo que ocurre, no en este artículo, es que justamente para preservar la responsabilidad de la autorización, el proyecto de ley lo que hace es especificar de mejor manera o restringir quién entrega la autorización. Hoy día son ministros de Corte, en este caso se restringe esa facultad al presidente de la Corte de Apelaciones, lo que también va en el sentido de lo que entiendo plantea, Presidenta, el diputado Brito, de que haya un control y una responsabilidad que no se diluya, sino que esté muy clara respecto a quién es la persona y cuál es la autoridad de la persona que autoriza. Y lo tercero es que hay que informar respecto a los resultados de los procedimientos especiales de investigación. Yo creo que son los mejores resguardos que se pueden tomar. Yo entiendo lo que plantea el diputado Brito. La verdad es que hay elementos que son imposibles, ¿cierto?, de regular en la ley. Uno los puede anticipar y los puede sancionar si es que ocurren. ¿Ah? Pero la verdad es que la necesidad de poder tener técnicas especiales de investigación son por todos conocidas, tanto en el ámbito de la investigación criminal como en el ámbito de la inteligencia, que son indispensables. No se desarticula una organización terrorista, tampoco se desarticula una organización criminal sin técnicas especiales de investigación y sin medidas intrusivas. Por lo tanto, son facultades indispensables para la acción del Estado. Muchas gracias, subsecretario. Le vamos a dar la palabra al diputado Kaiser y le voy a pedir a los colegas, sobre todo a los que ya estuvimos en esta discusión, que teniendo ya claro que se establecieron nuestros puntos que teníamos a la vista y que generaba discrepancia, fueron considerados para que podamos votar. Diputado Kaiser, tiene usted la palabra. Señora Presidenta, lo que sucede es que nosotros hemos hablado fundamentalmente de acciones de inteligencia en torno a esta ley. De alguna manera nos hemos quedado un poco cortos con lo que son las acciones de contrainteligencia. No hay que olvidar que todos los actores de este sistema van a tener que poder ser chequeados por el sistema de contrainteligencia en razón de las vulnerabilidades que puedan mostrar ellos o su entorno cercano, puesto que evidentemente este sistema requiere tanto de una capacidad activa como reactiva. En el sentido, por ejemplo, un juez de Corte de Apelaciones del cual se sospeche que su entorno o lo que fuere ha filtrado algún tipo de información, tendría que estar también la posibilidad de acercarse a otro juez o presidente de Corte de Apelaciones para conseguir una orden invasiva respecto de ese juez. Yo creo que nosotros deberíamos darle todavía una vuelta a esa pata de la inteligencia. Creo que hasta el momento ha quedado un poco ignorada en el proyecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Voy a entregar la última palabra al diputado Jonet y luego ponemos en votación. Sí, es lo mismo. Yo creo que la casuística no nos hace bien en una ley que es general. Y casos pueden haber como los que imaginemos, ¿no? Pero lo que estamos hablando justamente, lo que discutimos el otro día con el diputado Sánchez y que cambiamos los conceptos personas afectadas,
tiene que ver justamente cuando hablamos de sujetos, que en el fondo son autores de sus propios actos, en fin. Entonces, más allá del tema de inteligencia o contrainteligencia, lo que estamos justamente legislando es una cuestión general, porque si vamos obviamente los ejemplos parecen pertinentes, pero lo que estamos viendo ahora, exactamente lo que vimos en la indicación, tiene que ver cómo en definitiva identificamos a estos individuos o sujetos, en fin. Eso nos presenta. Muchas gracias, diputado Joanet. Vamos a poner en votación. Le damos la palabra al secretario, por favor. Bien, para se que pone en ponga la votación la indicación 86.1, la que se ha dado lectura al inicio de la sesión, que ha sido suscrita por la diputada Camila Flores y por los señores Joanet, Sánchez, Kaiser, Undurraga y Moreira. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Diputado Carter. A favor. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Moreira. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Luis Sánchez. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. Se obtienen 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobada la indicación. Ahora corresponde someter a votación en este mismo artículo 25, en la indicación 86 del Ejecutivo. En la página 120 figura un inciso tercero, que como resultado de la discusión habida en la mesa técnica se propone su supresión. En votación el inciso tercero. Así es. Para que se suprima, se rechaza. La propuesta de la mesa técnica es suprimirlo. Diputado Kaiser. Para entender mejor, señor secretario, ¿esto es el artículo 27? No, estamos en la página 120. El último inciso del artículo 25, propuesto en la indicación del Ejecutivo, aquella formulada en abril de 2024, donde propone incorporar un inciso tercero. Ya. Y ese habría que Es la que le votarlo fija un plazo de 24 horas al procedimiento establecido Si en se vota en la letra del contra, eso artículo se anterior. elimina. Ok, en contra, señor secretario, gracias. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Brito. Diputado Carter. En contra. Diputado Joanet. En contra, señor secretario. Diputado Moreira. Contra. Gracias. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Sánchez. No está. Diputado Undurraga. En contra. Diputada Presidenta Camila Flores. En contra. Se obtienen 2 votos a favor, 7 votos en contra y ninguna abstención. Rechazado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, colegas, terminamos la discusión del artículo 25 y comenzamos con el artículo 26, que está ubicado en la página 120 del comparado. ¿Me permite, Presidenta? Les voy a pedir que tomen atención respecto a algunas propuestas que no quieren hacer desde la Secretaría en cuanto a la votación. No, solamente hacer presente que en el artículo anterior, la indicación formulada ayer, que se alcanzó a dar lectura, se va, entiende, reglamentariamente rechazada, que también era la primera que aproximaba el reemplazo de personas afectadas por sujetos de investigación. El artículo 26 tiene si objeto una indicación del gobierno para reemplazarlo por el siguiente. Será competente para pronunciarse sobre la autorización judicial el presidente de la Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se realizará la diligencia o donde se inicie la misma. La respectiva Corte de Apelaciones deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para resguardar el secreto de las actuaciones. Las 2 indicaciones adicionales
que son las 88 y 89, que están en la página 121 del comparado, fueron retiradas ayer por su autor. Por lo tanto, deberíamos, dado que no hay más indicaciones que la presentada por el Ejecutivo, sometemos a votación la indicación. ¿Usted la retiró, diputado, la 88? No, diputado, No hay- estamos hablando de la 88 y de la 89 que usted retiró el día de ayer. Sí, perdón, Estamos hablando del artículo 26. puedo añadir que respecto del artículo 26, la mesa técnica está de acuerdo con la indicación del Ejecutivo. Muchas gracias, señor secretario. En votación. Entonces, en votación la indicación 87 del Ejecutivo. Diputado Kaiser, A favor, señor secretario. diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Brito. Con micrófono, por favor. A favor, señor secretario. Diputado Carter, A favor. Gracias. diputado Joanet, A favor, señor secretario. diputado Moreira, A favor. diputada Erika Ñanco, A favor, señor secretario. diputado Undurraga, A favor. presidenta Camila Flores. Por favor. Son 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado el 26. Señor secretario, seguiríamos con el... El artículo 27. 27. El vigente establece una facultad del director de la agencia para disponer de los procedimientos especiales y pedir autorización en algunos casos solamente. El Senado le hizo una enmienda de referencia, pero el Ejecutivo, mediante la indicación 90, está proponiendo suprimir el artículo 27. Y hay además una indicación, la 90.1 del diputado Francisco Undurraga, que la retira en este minuto. Por lo tanto, Sobre este artículo, la mesa técnica está de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo de suprimirlo, dado que las indicaciones del Ejecutivo plantean que la Agencia Nacional de Inteligencia Civil pueda llevar a cabo directamente los procedimientos especiales de obtención de información a través de su personal. perfecto. ¿Se ofrece la palabra respecto a esta supresión? ¿No? Perfecto. Se pone en votación, señor secretario, la propuesta del Ejecutivo. Exacto. Que es la Sí, indicación aclaro 90. que sí, no es suprimir la indicación, es reemplazar el número 17 del Senado por otro número que diga suprimas el artículo 27, de modo que quienes quieran aprobarlo tienen que votar, quienes quieran apoyar la supresión tienen que votar a favor, favor. de esta indicación. Muy claro. Diputado Kaiser. En la supresión del artículo 27. A favor, señor. ¿Te votar a favor para suprimir? Así es. A favor, señor secretario. Diputado Becker, A favor, señor secretario. diputado Brito, A favor. diputado Carter, A favor. diputado Joanet, A favor, señor secretario. diputado Moreira, a favor, diputada Erika Ñanco, A favor. diputado Undurraga, A favor. presidenta Camila Por Flores. favor. Son 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Aprobado. Diputado Kaiser tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Pues una de las inquietudes que habíamos tenido en la sesión anterior y creo que fue recogida por el Ejecutivo, porque no veo traducida en la indicación, era el plazo máximo que tenía la Corte de Apelaciones para responder a la solicitud de una medida de este tipo. Exactamente. Al Ejecutivo, si tienen la palabra, quizás para comprometer alguna redacción en torno a este tema, porque efectivamente había sido parte de la discusión y había quedado pendiente. Ministro. Sí, muchas gracias, presidente. Agradezco el punto porque el equilibrio aquí es muy relevante
Y así como hay que colocar una serie de resguardos para el secreto y para la responsabilidad, eso no tiene que atentar con otro principio básico de la oportunidad. Y por lo tanto agradezco el punto, entiendo que efectivamente no hay una propuesta específica. Lo que podemos hacer, Presidenta, si usted lo estima, es darnos un margen de tiempo para hacer una propuesta a la Comisión de manera de también resguardar con un plazo máximo la oportunidad y no tengamos eventualmente, en estos casos, fallas en materia de inteligencia única exclusivamente por los tiempos en los cuales se autoriza o no autoriza una solicitud intrusiva. Dice Analía que en su infinita capacidad la puede redactar ahora. Listo, si ahora... ¿Qué plazo le da? Si es que... Si durante lo que nos resta, la hora y 4 minutos que nos resta, sería fantástico. No sé si algún colega diputado quiere sobre el punto hacer intervención. Diputado Undurraga, tiene Yo usted la creo palabra. que recogiendo las buenas intenciones del ministro subrogante del Interior, yo ahí agregaría otro resguardo, dada la premura del tiempo, porque puede ser en circunstancias poco habituales, pero puede suceder que el presidente de la Corte esté fuera de la región en su minuto y quien lo reemplaza por autoridad no haya asumido el cargo porque es un fin de semana, por decir algún ejemplo atingente a lo mismo. Entonces, sería bueno ahí agregar, dado que les vamos a dar poco tiempo para reaccionar, agregar una cadena de quien determina, digamos, en ausencia del inmediatamente superior. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Kaiser. Si fuese quizás el presidente de otra de las Cortes, la más cercana, porque lo que sucede, no necesariamente, pero lo que sucede es personal. Ok. Lo que sucede es que si usted abre al reemplazante del presidente de la Corte de Apelaciones, abre una persona más. Es decir, tendríamos a 2 personas por cada tribunal que estarían o tendrían que estar informados sobre estas situaciones. ¿Sí? Diputados, a ver, para ordenar el debate, vamos a esperar primero. Estimados colegas, cuando llegue la indicación del Ejecutivo y en el lugar que corresponde incorporarlo, reabrimos el debate. Mientras está redactándose, yo le sugiero que sigamos la votación y cuando sea ingresada, les damos el tiempo que ustedes estimen pertinente para sus intervenciones, por lo tanto vamos a seguir votando. Señor secretario. Sí. Desde el Ejecutivo nos señalan que la idea sería incorporar un nuevo numeral en el artículo 26. Como vamos a seguir avanzando, claro, tendría que ser un nuevo inciso, como vamos a seguir avanzando, yo les pido el acuerdo desde ya para que, una vez incorporada la indicación del Ejecutivo, podamos reabrir el debate nuevamente para estos faltantes respecto del artículo 26. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Señor secretario. A continuación, el artículo 28. El artículo 28 vigente señala que la resolución judicial que autoriza o deniegue la utilización de los procedimientos a que se refiere el artículo 24 deberá dictarse sin audiencia ni intervención del afectado ni de terceros y será fundada. Esta resolución debe incluir la especificación de los medios que se emplearán, la individualización de las personas a quienes se aplicará la medida y el plazo por el cual se decreta. Entre otras cosas, ha sido objeto de una indicación del Ejecutivo, la indicación 91, que está en la página 122 del comparado, para exigir que la resolución se dicte al tenor de las exigencias señaladas en el artículo 25. También modifica el inciso segundo para que las exigencias sean siempre que se conozca la identidad de las personas y además que haya que designar el lugar donde haya de practicarse la diligencia y
y el sistema informático, dispositivo o comunicación que se va a intervenir. Y finalmente le agrega, como ha sido en el resto del articulado, que además de los organismos de inteligencia se hable de los organismos y servicios de inteligencia. Y agrega finalmente un inciso tercero que señala que tanto la resolución que otorgue como la que deniegue la solicitud quedarán en custodia del fiscal judicial de la respectiva Corte de Apelaciones a disposición del presidente de la Corte de Apelaciones que intervino en su tramitación con las medidas necesarias para el debido resguardo del secreto. Y respecto a este artículo, la mesa técnica está de acuerdo con la indicación del Ejecutivo, sin perjuicio de hacer presente que el asesor del diputado Kaiser manifestó que el inciso segundo es redundante, ya que los elementos que debe contener la resolución que autoriza los procedimientos están contemplados en el inciso primero al hacer referencia a las exigencias señaladas en el artículo 25. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra respecto al artículo 28, en específico la indicación 91 que ha presentado el Ejecutivo. Hacer reiteración de que la mesa técnica está de acuerdo en la indicación presentada por el Ejecutivo. ¿Hay alguien que quiera hacer uso de la palabra? En votación, señor secretario. ¿Usted quería hacer? Diputado Kaiser. Tiene la palabra. Sí, señora presidenta, una de las razones por las cuales existe crítica a este procedimiento es porque amplía la cantidad de personas que están en poder de información que es confidencial y secreta. Y en ese sentido consideramos que se puede transformar en un riesgo. Sería mejor, en nuestra opinión, puesto que sabemos que mientras tiene un problema con el compartimentaje, se produce un problema de más personas conociendo de este tipo de temas, sería mejor que esta documentación quedara en poder del presidente de la Corte y no necesariamente del fiscal. Pues sería una persona más, ya tendríamos 3 personas por Corte, cuanto menos, que estarían enteradas de los procedimientos, de este tipo de procedimientos, o que tendrían que estar enterados, el presidente, su suplente, el fiscal. Es mucha gente. Muchas gracias. Diputado Joanet tiene la palabra. Lo que pasa es que estas 3 personas, o estos 3 funcionarios que señala por su intermedio el diputado Kaiser, no se van a enterar de toda la operación. Entonces no van a tener ni los detalles, ni conocen el plan de inteligencia, ni todo ese tipo de cosas, ¿no? Ellos solamente tienen que, por una cuestión de responsabilidad más, tienen que en el fondo conocer cierto, en general el procedimiento, pero ellos no van a ir a la casuística, como digo, ni entonces yo creo, y además nosotros mismos hemos legislado para poner una serie de salvaguardas respecto de aquellas personas que pudieran filtrar algún tipo de información, y que son delitos gravísimos, ¿no? Entonces no sé si algún presidente de Corte Suprema, el fiscal y todo, se van a arriesgar a filtrar una información como esta, porque naturalmente es de peligro para los agentes de campo, pero en definitiva son las penas del infierno también para quienes filtran esto. Entonces yo no... porque que quede solamente en manos del presidente de la Corte Suprema, yo creo que un poco, no quiero decir improcedente, pero sí poco eficiente. Muchas gracias, diputado Joanet. Diputado Kaiser, en su segunda intervención. Muchas gracias, señora presidenta. Hay que considerar que una solicitud de este tipo, entre otras cosas, como tiene que individualizar a las personas que van a ser investigadas, es de un tremendo valor en materia de inteligencia. Es decir, si se filtra a quién se va a investigar, qué personas están siendo controladas por el servicio de inteligencia, la operación se cae. O sea, ahí no hay vuelta. Por otro lado, cuando usted tiene 3 o más personas que ya saben de esto, se hace cada vez más difícil identificar la fuente de una eventual fuga de información. En ese sentido, señora presidenta,
este documento no por nada lo estamos presentando en carácter de secreto a un solo juez. Es para que la menor cantidad de personas pueda enterarse del contenido del mismo en razón del peligro que significa para el éxito de las operaciones. Creo que nuestro nivel de compartimentaje sería deficiente si no eliminamos este resguardo. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga. Yo lamentablemente difiero de mi colega Kaiser, presidenta, por una sola razón, porque la misma persona, ya sea uno o dos, sea presidente o el reemplazante del mismo, en la Corte pueden ser infiltrados de todas formas. Entonces, yo lo escuché ahora. Esto también funciona, como nos decía nuestro asesor David Hadby, sin ser ingenuo por la confianza. Y además nosotros le estamos dando la responsabilidad a personas de probado comportamiento. No se lo estamos dando al portero del edificio, que no tengo nada, por favor, y no quiero faltarle el respeto a ningún funcionario de ninguna parte. Pero se lo estamos dando, digamos, a personas competentes que están preparadas para recibir esa información, si no habrá que prepararlas y advertirles, pero si no, francamente, no podemos tener un servicio de inteligencia que en la cautela del desarrollo de sus acciones finalmente no le termine no comunicándole a nadie para que no se filtre. Por eso están los contrapesos, y el contrapeso se lo tenemos que otorgar, lamentable o afortunadamente, a personas del Poder Judicial, que son las personas llamadas a ver la legalidad de las acciones que están cometiendo. Gracias. Muchas gracias, diputado Undurraga. Le ofrezco la palabra al diputado Andrés Joanet y luego en su segunda intervención y luego, si estima el ministro, también hacer uso de la palabra. Eso Diputado quería pedirle que pudiéramos Joanet. pedirle al Ejecutivo, pero yo me imagino al presidente de la Corte Suprema lleno, de Corte de Apelación, perdón, lleno de operaciones de inteligencia y la verdad, por eso digo que es poco eficiente. Y como ha dicho por su intermedio el colega Undurraga, efectivamente, por fe pública, nosotros damos fe en estas autoridades que han sido designadas para tal efecto. Entonces, siempre algo puede salir mal, pero en el fondo estamos haciendo fe con esta ley que efectivamente los funcionarios van a actuar en consecuencia. Y me gustaría, como usted ha señalado, Presidenta, que el Ejecutivo pudiera dar una opinión. Gracias, diputado Joanet. Le vamos a entregar la palabra al ministro para ver su visión respecto a este tema. Ministro. Sí, yo quiero recoger que estos temas son temas complejos porque hay que ponderar diversos factores que, como dijimos, tienen que tener un cierto nivel de equilibrio. Creo que en el último tiempo el país ha aprendido la gravedad de lo que implica develar secretos o información secreta. Y la ley está además estableciendo sanciones que yo diría son severas para la develación de información secreta, penas de cárcel, inhabilitación perpetua. La cantidad de personas que eventualmente tienen acceso a la información efectivamente está muy restringida. Estamos hablando en este caso del presidente de la Corte de Apelaciones y en este caso el fiscal. El fiscal tiene que resguardar, porque vámonos a lo práctico, ¿qué resguarda el fiscal? La resolución la meterá en una caja fuerte y por lo tanto es tan restringido el uso de la información que eventualmente la develación de esa información, quiero decir a propósito de lo que plantea el diputado Kaiser, que la contrainteligencia hace relativamente simple saber quién filtra la información, porque eventualmente las posibilidades son bien reducidas y bien escasas, y por lo tanto el riesgo que corre una persona que devela secreto en un área donde las personas que conocen esa información están restringidas es muy alta. En este caso, en el marco del Poder Judicial, 2 personas. Entonces, yo entiendo el que uno busca restringir, y eso es natural, al máximo las posibilidades de filtración, pero también vuelvo al operativo. Estamos hablando justamente de, a su vez, permitir que haya cierta agilidad en los procedimientos y no terminar con un presidente de la Corte de Apelaciones que termina, digamos, como una persona que le corresponde guardar personalmente papeles y
yo creo que aquí lo que se busca es un equilibrio, y a mí me parece que una persona que cumple ese rol, y como aquí se ha dicho, no va a cumplir solo ese rol, su rol permanente es presidente de la Corte de Apelaciones, y este es un rol adicional que le estamos dando, requiere por lo menos un ministro de fe que pueda colaborar con esa función, y nos parece que ese equilibrio con los pros y con los contras es un equilibrio que al Ejecutivo le parece correcto. Muchas gracias, ministro. Bueno, como hablamos, hay que recordar que tenemos hoy día con prisión preventiva a un exdirector de la PDI precisamente por filtrar información que no tenía que filtrar. Más allá del cargo, de la importancia, quienes puedan filtrar tienen que tener sanciones ejemplificadoras. Me gustaría poder consultar al Ejecutivo si estará lista la indicación, porque creemos que cronológicamente sería acorde incorporar en este articulado la indicación que habíamos concordado, y así evitaríamos por lo demás reabrir el debate respecto del artículo 26. Sería lo más lógico poder incorporar el tema del plazo en esta votación conjunta con lo que se ha planteado respecto del artículo 28. Tiene la palabra el ministro. Le pido a los colegas, por favor, poner atención. Sí, señor ministro. Presidenta, respecto a su consulta, hay una propuesta de redacción para fijar un plazo máximo a la autorización del procedimiento especial de investigación. La idea es poder incorporarlo en el 26. Yo pediría previamente, antes de sancionar el 28, porque entiendo que tiene que haber unanimidad para la apertura y la votación del 26. Ya está la unanimidad Entonces entregada, pediría que ministro. El 28 nomás y lo dejamos para el 26, ningún problema. Ya tenemos unanimidad para reabrir el debate respecto del artículo 26 y ya se redactó la indicación por parte del Ejecutivo en esos términos, entonces sancionemos ahora el 28 y luego regresamos a la discusión en el artículo 26. Señor secretario, tiene usted la palabra para tomar la votación. ¿Cerró el debate? Cerrado el debate respecto del 28, vamos a votar. Bien, entonces se pone en votación la indicación 91, que se encuentra en la página 122 del comparado, por la cual se introducen enmiendas al artículo 28 de la ley. Diputado Johannes Kaiser. Así es. Está sin micrófono, diputado. Esta es la que se ha discutido, respecto de la cual se acaba de cerrar el debate. En contra, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. Diputado Carter. Diputado Joanet. A favor. Diputado Moreira. A favor. No, que no me gusta mucho. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Sánchez. A favor, señor secretario. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor. Se obtienen 7 votos a favor, 1 en contra y ninguna abstención. Aprobada la indicación 91 respecto del artículo 28. Ahora, estimados colegas, como ya tenemos acuerdo para reabrir el debate respecto del artículo 26, le vamos a pedir a la Secretaría si pudiese dar lectura, o al Ejecutivo, si así lo estima, porque la letra probablemente puede ser difícil de entender, mejor que lo lea su autora, respecto de la indicación presentada al artículo 26, ya que tenemos el acuerdo de unanimidad para reabrir el debate. Analía, tiene usted la palabra.
Gracias, Presidenta. Este sería el inciso segundo del artículo 26. Una explicación previa antes de leer lo que está redactado, y es lo siguiente. Una cuestión que resulta problemática en la práctica es el acceso del director de los servicios de inteligencia al presidente o al ministro de la Corte de Apelaciones. Entonces, nos pareció que es importante dejar establecido un canal de acceso inmediato, directo, entre el servicio de inteligencia y el presidente de la Corte de Apelaciones, entendiendo que el presidente de la Corte de Apelaciones solo va a poder recibir una solicitud escrita, porque no se puede enviar por mail, no se puede enviar por WhatsApp, etcétera, es solo por escrita. Lo que esta indicación trae como propuesta es que los presidentes de Corte tengan la obligación de habilitar un canal de acceso a ellos de forma expedita y segura, donde se les va a comunicar que va a ingresar una autorización por escrito, con la reserva del caso, y después de ello los plazos. Así que esa es la explicación y paso a leer en consecuencia. Los presidentes de las Cortes de Apelaciones deberán habilitar una vía expedita y urgente que será puesta en conocimiento de los directores de los servicios de inteligencia a efectos de recibir la comunicación respecto al pronto ingreso de la solicitud de autorización judicial indicada en el inciso anterior. Efectuada esta comunicación, la solicitud deberá ser ingresada por escrito y con la reserva del caso para conocimiento y decisión del presidente de la Corte de Apelaciones, quien dispondrá de un plazo máximo de 12 horas para resolver sobre la misma. Aquí un punto aparte, tendríamos un inciso tercero. En casos urgentes y calificados, en los cuales la inmediatez de la ejecución del procedimiento especial sea indispensable para su éxito, la solicitud deberá ser resuelta en forma inmediata a su recepción. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra para la discusión respecto a la indicación del Ejecutivo. Tiene la palabra el diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. La única consulta que tengo, Analía, disculpe, ¿se puede poner la primera página ahí para guiarme con...? Sí, por supuesto. Ahí lo redacto. La caligrafía no fue lo mismo. Aquí lo que decía, lo que dice en el comienzo es que la vía debe ser expedita y urgente. No sé exactamente cómo redactarlo, pero que debe ser una vía también que garantice la adecuada reserva. ¿Por qué? Porque las presentaciones que normalmente se presentan en tribunales se hacen por oficina de parte, en el fondo, y eso evidentemente pasa por todas las manos del mundo. Entonces tiene que quedar súper claro que esto es o un buzón especial o es directamente en la oficina del presidente de la Corte, se le pondrá o en la casa. O en la casa, no sé, pero tiene que ser una vía que garantice además la reserva de la información. Expedita y segura. O reservada quizás, porque segura en el fondo puede ser muy seguro también en la oficina aparte, pero debe quedar claro que el objetivo es que esa vía no sea aquella, sino que tiene que ser una vía que garantice la adecuada reserva. Gracias. Les quiero pedir, por favor, colegas, si pueden hacer silencio para poder escucharnos, porque después están las consultas sobre qué estamos votando, en qué lugar estamos del comparado, por favor, para que nos respetemos entre todos. El ministro me ha pedido la palabra. Ministro, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Primero, una aclaración. La solicitud siempre va a ser por escrita y siempre el jefe de inteligencia va a tener que ir personalmente a mostrársela al presidente de la Corte de Apelaciones, personalmente. No hay ninguna otra vía por la cual hacerlo. ¿Ah? Lo que ocurre es que para que el jefe de inteligencia que va a hacer ese proceso, que implica, es un proceso presencial, personal y confidencial, para que no esté esperando sentado mientras el presidente de la Corte de Apelaciones eventualmente está, no sé, en una audiencia o en otra tarea, lo que busca la indicación es que previo a ese acto haya un procedimiento expedito por el cual el presidente de la Corte de Apelaciones sea informado que el jefe de inteligencia va a ir a hacer eso y por lo tanto le garantice que va a haber un proceso expedito para recibirlo. No es delegable el acto personal de autorización entre el jefe de inteligencia y el presidente de la Corte de Apelaciones. Pero voy a colocar un ejemplo. El presidente de la Corte de Apelaciones podría establecer un procedimiento donde dijera el fiscal va a ser la persona a la cual se le va a notificar cuando
el servicio de inteligencia requiera una autorización de medida intrusiva y el fiscal siempre va a tener que informarme y va a establecer el mecanismo para que yo reciba personalmente a la persona. O sea, hay que establecer un mecanismo para que no ocurra que el jefe de inteligencia llegue a la Corte de Apelaciones, no sepa con quién hablar, pida hablar con el presidente de la Corte de Apelaciones y le diga no puede hablar porque el presidente está en una audiencia y terminemos con el jefe de inteligencia sentado 2 horas o 3 horas en la Corte de Apelaciones. La idea es evitar aquello. Por lo tanto, vuelvo al punto, nada reemplaza que el acto es secreto, es presencial, la solicitud es por escrito, la lleva al jefe de inteligencia y se la presenta personalmente al presidente de la Corte de Apelaciones. Lo que se busca es que para hacer ese acto se le establezca al jefe de inteligencia un mecanismo expedito para llegar al presidente de la Corte de Apelaciones. Está perfecto. Diputado Undurraga, tiene usted la palabra. Diputado Lee. A ver, 2 cosas sobre la materia, estando de acuerdo con el fondo, pero hay algo en la forma que no me termina de cuadrar. Que no nos pongamos en que el presidente de la Corte está en una sesión y que se va a demorar pero sí está presencialmente en el edificio o está en la misma ciudad. Pongámonos que es domingo 3 de la mañana, descubrieron una célula de terrorismo en alguna parte de Chile y el presidente o presidenta de la Corte, que corresponde pedirle la información, se encuentra en su segunda vivienda fuera de la región. Es que ese es el punto, o sea, porque esas son las cosas que tenemos que destrabar, no trabar la habitualidad ni la cotidianidad. Dicho lo anterior, si es que llegásemos a concluir que bastaría, porque lo que le estamos pidiendo es una autorización para poder operar, ¿no es cierto? Entonces, si esto se va a demorar las 12 horas legales en darle parte, más 4 de resolución del tema, o las mismas 12 en que yo llego desde Chillán a San Bernardo, puede que el acto se haya cometido o no estén las personas que se están persiguiendo en el instante en que se detectaron. Entonces creo que debiésemos ser un poco más ágiles en el tema. Yo propongo, a lo mejor con la ignorancia de un parlamentario, como yo, no como ustedes, propongo a lo mejor que en esos casos pudiese haber una comunicación con respaldo auditivo que sea verbal, ¿me entiende? Que sea vía telefónica, vía algo que se garantice, no para que se desdiga quién dio la autorización, para que resguarde a la persona que está pidiendo la autorización de actuar. ¿Me explico? O sea, porque si sale mal la operación y queda un escándalo de Padre y Señor nuestro, porque fallecieron personas, o etcétera, etcétera, para que no se desdiga quien dio la autorización de que no había dado la autorización. Pero aquí la premura del tiempo es muy importante. Esta no es una oficina de parte de una municipalidad o un ministerio. Estas son acciones que hay que desactivar en el minuto, en muchas de ellas. Y nosotros tenemos que generar el chasis, y con esto concluyo, legal para que eso pueda suceder. No para que suceda que él está un día martes a las 3 de la tarde en reunión con su tribunal. Porque eso es habitual. Muchas gracias, diputado Undurraga. Puede ser peligroso también telefónicamente, verbalmente, porque, por supuesto, estamos discutiendo eso porque usted sabe que hoy día con los avances de la inteligencia artificial que pueden suplantar la identidad, la voz de una persona es complejo. Pero, en fin, estamos discutiéndolo. Tiene la palabra el diputado Lee. Gracias, Presidenta. Mire, entendiendo que esta es una notificación personal e indelegable, como ha mencionado el subsecretario, solamente para iluminarme con respecto a los casos que van a suceder en regiones. O sea, ¿quién le pide en este caso al presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, por ejemplo? ¿Qué jefatura de inteligencia en ese caso sí se va a poder delegar, por ejemplo? Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Lee. Tiene la palabra el diputado Kaiser y luego el diputado Sánchez.
Gracias, señora presidenta. Me parece perfectamente razonable lo que plantea el diputado Undurraga. Por su intermedio, señora presidenta, que se puede hacer a través de un llamado y que el ministro levante acta, siempre y cuando, por supuesto, estén a disposición de las partes, los medios técnicos que corresponde para encriptar, lo cual será, por supuesto, responsabilidad del Ejecutivo poner a disposición. Por otro lado, señora presidenta, me falta todavía el plazo de respuesta del juez, porque si ustedes ponen inmediato, vamos a tener la siguiente situación: los jueces, cuando están muy apurados respecto de responder una solicitud, tienden a rechazarla para no correr riesgo. En el sentido del plazo, quizás deba ser un poco más amplio. Por otro lado también, sí, pero por eso digo, por otro lado también hacer presente lo siguiente: en materia de operaciones antiterroristas, normalmente, si efectivamente existe una urgencia, también aplican otras normas, no solamente la ley de inteligencia. En la planificación de inteligencia siempre va a tener, la planificación normalmente es eso, es decir, requiere tiempo. O sea, para una operación de inteligencia se requiere tiempo y se va a incluir probablemente dentro de la misma planificación el tiempo que se va a requerir para conseguir las autorizaciones que corresponda. En ese sentido, yo trataría de dejar la cuestión así como lo plantea el diputado Undurraga, pero con un plazo más largo para que el juez, ante la premura, no prefiera rechazar solamente para lavarse las manos de cualquier cosa que no haya comprendido o no haya entendido. Gracias, diputado. Muchas gracias. Sí, está anotado, diputado Jonet. Viene el diputado Sánchez, ahora tiene usted la palabra, diputado. Muchas gracias, presidenta. A ver, un par de cosas. En primer lugar, respecto a lo que había señalado por su intermedio, señor ministro, antes, y solo para clarificar y que estemos todos en la misma página, el artículo 25 que ya aprobamos establece que esta solicitud puede ser presentada no solo por el director de Servicio de Inteligencia, sino que por un tercero habilitado especialmente por esta persona. O sea, puede ser un funcionario entre cuyas funciones en la resolución por la cual se le designó en ese cargo se establezca la comunicación con los ministros de Corte. O sea, no necesariamente va a ser el jefe del Servicio de Inteligencia. En segundo lugar, me parece muy interesante lo que señalaba por su intermedio el diputado Undurraga. Efectivamente, debiésemos tener mecanismos por los cuales garantizar que estas comunicaciones sean lo más rápido posible. No podemos depender de cosas tan análogas como que tenga que subirse al auto y viajar desde una ciudad para otra para poder generar esta autorización. Lo de la llamada telefónica puede ser complejo, pero también hay mecanismos digitales hoy día y por eso es tan importante, y yo espero, no me consta, por eso lo planteo, espero que los aprendizajes, por ejemplo, de la filtración de correos electrónicos del EMCO se hayan aprendido y se hayan implementado ya en el Ministerio de Defensa, porque necesitamos que existan plataformas adecuadamente encriptadas y seguras para que eventualmente estas autorizaciones puedan darse por correo electrónico. Pero con los sistemas tecnológicos que tenemos hoy día, en el fondo, y con la vulnerabilidad que ha sido develada en los últimos años, o sea, aquí no estoy confidenciando nada que sea secreto, tenemos vulnerabilidades a nivel digital en el Estado que hacen esto muy difícil. Entonces, evidentemente, si es que queremos que estas autorizaciones sean rápidas y eventualmente se pueda enviar, digamos, el informe escaneado por correo electrónico por parte del director de Servicio de Inteligencia al presidente de la Corte de Apelaciones, en un correo que sea de un nivel de seguridad y de encriptación que yo no sé si está en el Estado hoy día. O sea, hay proveedores privados que tienen eso, ProtonMail y otros sistemas, o sea, eso existe. Pero evidentemente necesitamos que el Estado disponga de eso para este nivel, para este nivel de procedimiento. Si no, vamos a depender siempre del papelito y la firma manual. Entonces, me parece espectacular la idea, diputado Undurraga. Espero que el Estado esté en poder hoy día de los mecanismos y los instrumentos digitales para que eso pueda aterrizarse. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Joanet, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo quiero agradecerle al diputado Undurraga por su intermedio porque me parece que pone un punto importante, se lo señalado al gobierno, hay que ponerse en todos los casos y también ponerse el caso que, por ejemplo, supongamos el presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel sea inubicable por distintas circunstancias. ¿Y qué pasa en ese? O está en la cordillera, inubicable. Está inubicable. Entonces tenemos que generar la subrogancia.
porque el domingo a las 3 de la mañana no lo está subrogando nadie, pero tenemos que en ese minuto, el domingo a las 3 de la mañana, cuando se requiere, si él no está, alguien tiene que subrogarlo. Eso es lo primero. Lo segundo, coincido con el diputado Sánchez por su intermedio, en que más allá del teléfono, yo creo que tiene que haber un mail, algo así, y después se encripta y después se imprime y se borra, no sé. Pero yo creo que es importante que quede señalado, porque efectivamente, si está el momento, como se ha señalado aquí, si está en eso y finalmente no ubicamos al juez, etcétera, finalmente perdemos la oportunidad. De eso estamos hablando. Entonces, primero tiene que haber alguien que subrogue en primera y segunda instancia, o sea, si es que incluso el subrogante no está, tiene que haber alguien que tome la responsabilidad. No, pero es que nadie lo está subrogando, porque en el fondo, en la ley tiene que quedar la subrogancia, porque el domingo a las 3 de la mañana nadie lo está subrogando. Pero si el domingo a las 3 de la mañana no lo ubicamos, alguien tiene que tomar esa decisión, porque nos podemos quedar efectivamente sin nada. ¿Ya? Y por eso tiene que quedar especificado. Y lo otro, efectivamente, el teléfono, que es una idea, pero como dice el mismo diputado Undurraga por su intermedio, pues finalmente puede que no se haga responsable nadie. Entonces finalmente tiene que haber algún documento escrito, un mail, después ese mail por último se borra, sino que se borra y que queda el documento en papel en una caja fuerte, en fin, no sé. Pero eso tiene que quedar establecido, porque ahí es donde nos estamos jugando el momento. Gracias. Muchas gracias a usted, diputado Llonet. Ministro, tiene usted la palabra en su uso preferente. Sí, muchas gracias, Presidenta. A propósito del domingo a las 3 de la mañana, yo creo que los puntos planteados son puntos razonables, son puntos de interés, y creo que son puntos que no vamos a alcanzar a resolver en este momento. Pero hay dos situaciones que se plantean por parte de los diputados que tienen que tener una respuesta. Podemos llegar a la situación de que el presidente de la Corte de Apelaciones efectivamente esté inubicable. Esa es una posibilidad. Y frente a esa posibilidad y a la posibilidad de que la medida intrusiva esté vinculada a un riesgo alto, hay que tener una respuesta. Y creo que esa respuesta hay que darla a través de una propuesta de redacción. Será en condiciones excepcionales como esa, en que efectivamente esté completamente inubicable, podrá ser otro ministro, el ministro más antiguo, pero hay que establecer una respuesta a esa hipótesis. Y la segunda, que me parece completamente razonable, si bien no hay medio invulnerable, diría yo, no hay medio invulnerable, hay que recordar que hoy día tal vez uno de los principales desafíos en materia de seguridad es la ciberseguridad, y eso demuestra que no hay medio invulnerable. Creo que también hay que dar una respuesta a la eventualidad de que la comunicación no sea presencial y eventualmente se dé por un medio electrónico o por un medio telefónico, y eso también tiene que tener una cierta respuesta en materia de cuál es el nivel de encriptación que requiere para establecer un medio de comunicación seguro. Yo diría que ambas cosas que han planteado los diputados son necesarios de resolver. Creo que no estamos en condiciones de resolverlo ahora en este minuto, y yo pediría, Presidenta, a la Comisión, por lo tanto, que lo traspasáramos al trabajo técnico para tener una respuesta bien trabajada en la próxima sesión. Así lo aceptamos, ministro. Muchas gracias. Esperamos para la próxima semana algunas propuestas que nos puedan traer a la comisión. Por lo tanto, esta discusión va a quedar pendiente. La retomamos cuando tengamos la indicación presentada y retomamos, por lo tanto, la votación Sí, ya está dada la unanimidad para reabrir el debate sobre el artículo 26. Continuamos ahora, por lo tanto, en la página 123, artículo 29. Le doy la palabra al secretario para que dé lectura de lo mismo. Gracias, Presidenta. En el artículo 29... Les pido silencio para que escuchen, por favor. El artículo 29 vigente establece que el director o jefe del organismo de inteligencia que solicite la autorización debe informar por escrito en el más breve plazo del término de la diligencia al ministro de la Corte de Apelaciones que la concedió. La indicación del Ejecutivo simplemente plantea reemplazar el más breve plazo por dentro de los 30 días siguientes, reemplazar el ministro de la Corte por el presidente de la Corte, y le agrega un inciso segundo que dice: dicha presentación deberá custodiarse conjuntamente con la resolución que otorgó la autorización para el procedimiento.
Se abre la discusión. ¿Hay alguien que quiera hacer uso de la palabra? Yo creo que está muy bien. No, esa es la indicación del Ejecutivo. El no del hay que Ejecutivo, firmarla, diputado, es la y indicación 92 y la del mesa Ejecutivo. técnica está de acuerdo con la indicación Así del es. Ejecutivo. Entonces, diputado Kaiser, su duda. Muchas gracias, presidenta. ¿Por cuánto tiempo se van a custodiar estos documentos y van a mantener su carácter de secreto? Al Ejecutivo se aplicarán las normas generales del derecho, no sé, estoy presumiendo. ¿Cuánto tiempo Son van a 50 años mantenerse el generalmente. carácter de secreto de estos documentos? Ministro, a las asesoras. Ministro, si puede, con 50 años son, si puede hacer uso de con el micrófono. Sí, no. A ver, la propia ley regula el resguardo de la información secreta. Esto fue además parte de las conversaciones con las agencias de inteligencia. El proyecto de ley estableció un resguardo de 50 años en el caso de la información secreta. Así es. Muchas gracias, ministro. Diputado Becker, tiene usted la palabra. Muy breve, presidenta. Me parece bien el tema del artículo 29, pero considero, y no sé si el Ejecutivo podrá explicarlo, que me parece excesivo esto de los 30 días, cuando se habla de acelerar los procesos y todo, y se determinan 30 días para el cierre de un eventual proceso, digamos. Yo creo que debería ser un poco más breve, esa es mi opinión. ¿Alguien más tiene uso de la palabra? ¿Nadie más? Tomamos la votación, secretario, del artículo 29. Se pone en votación la indicación 92 del Gobierno, que está en la página 123 del comparado. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Diputado Carter. Diputado Joanet. A favor, señor secretario. Diputado Moreira. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Undurraga. A favor. Presidenta Camila Flores. A favor. Son 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Ha aprobado el artículo 29, la indicación 92 del Ejecutivo. Por lo tanto, pasaríamos en votación al artículo 30. Señor El secretario. artículo 30 también se encuentra en la página 123 del comparado. El artículo 30 vigente señala que las personas naturales o jurídicas que previa exhibición de la orden judicial competente sean requeridas para permitir el cumplimiento de alguna de las medidas indicadas en el artículo 24, deberán acceder a tal petición de manera inmediata o según lo señalado en la autorización judicial. Y contiene un inciso segundo, el texto vigente, que dice que la obligación establecida en el inciso precedente no regirá respecto de las personas que señala el artículo 303 del Código Procesal Penal, pero únicamente con relación a los casos y en los términos previstos en dicho código. El Ejecutivo presentó una indicación con la finalidad de suprimir este inciso segundo del artículo 30. Sin perjuicio de eso, la mesa técnica, en el seno de la mesa técnica se ha generado una indicación para, en lugar de suprimir el inciso segundo, reemplazarlo por el siguiente, que diga que la negativa o el entorpecimiento en la ejecución de estas medidas constituirá delito de desacato, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Se abre la discusión, el desacato. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Por lo tanto, ponemos entonces, señor secretario, en votación. Entonces, Sí, yo también la firmo. Busquémoslo en el código.
La empresa, el Código Procesal Penal tiene 222, creo que tiene una norma similar y que establece que efectivamente el incumplimiento de la ejecución amerita pena, ¿cómo se llama? Excepcional con el delito de desacato. Ahora, pero yo creo que se puede. No la voy a. No, yo no. Soy feliz. Diputado Kaiser. Muchas gracias. Acaban de comunicarnos que, claro, la pena de desacato es para cierto tipo de conducta, por ejemplo, las empresas telefónicas cuando no responden a una solicitud. ¿Cómo? Pero de acuerdo. ¿Podemos escucharnos, por favor, Gracias. colega? Está haciendo uso de la palabra. Pero tengo la impresión que para este tipo de operaciones el dejar demasiado laxa la 541 a 5 años. 541 a 5 A 5 años. ¿Eso es desacato? Así es. Yo creo que es razonable. Sí. Bueno, 541 a 5 años. Bueno, está circulando la indicación. Yo también la firmo. Por lo tanto, se pone en votación, señor secretario. Diputado Brito, cuéntenos. Presidenta, que en términos de procedimiento de obtención de información, hay casos por los cuales se ha tenido que legislar últimamente y en Chile estamos al día y quizás esta sea la oportunidad. En relación a la obligatoriedad de las multiplataformas como Meta, Facebook, Instagram, de entregar la información cuando las policías se lo piden en las líneas de investigación con autorización judicial. En Chile no están en la obligatoriedad. En Brasil se legisló esto hace poco, hace menos de un año, y yo quería consultar si es que esto también quedaría dentro de este paraguas, si este tipo de empresas, no solamente las compañías telefónicas, los procedimientos tradicionales. Eso era que quería consultar para saber si está explícito. Diputado Sánchez. Presidenta, esto es algo que recuerdo que fue tangencialmente tema de conversación en la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales en la Comisión de Constitución. Eventualmente, si se aplicase, el problema práctico que vamos a tener y que es una deuda pendiente en Chile es que estas empresas no están obligadas a constituir una representación formal en nuestro país. Así es. O sea, al menos delegarle poder a una oficina de abogados para efectos de que sean notificados de cualquier tipo de gestión judicial. Eso es una deuda pendiente que arrastramos hace mucho tiempo, que ojalá pudiésemos generar algún acuerdo transversal para que mínimo, o sea, Meta, si es que va a estar operando en Chile, tengan contratado un retainer con algún abogado o alguna oficina de abogados dentro de nuestro país, cosa de que puedan actuar como buzón y también como representantes legales de ellos para efecto de ser notificados. Yo creo que es mínimo. Gracias, diputado Sánchez. Me gustaría ofrecerle la palabra al Ejecutivo, a Analía, para poder resolver la duda del diputado Brito, por favor, y les pido, estimados, que mantengamos, por favor, el orden en la sesión. Analía, si usted puede responder al diputado Brito. Sí. Presidenta, por su intermedio, señalar que el artículo 24 describe una serie de aquellos procedimientos que hemos denominado procedimientos especiales de obtención de información y tiene una redacción lo suficientemente amplia respecto de el literal A, el B, el C y el D, que nos permite entender que la intervención en comunicaciones de corte privado alcanza no solo a las redes telefónicas, sino que alcanza a radiotelefonía, en caso que estemos hablando de operadores radio, ¿cómo se llaman? En los terremotos se usan los radioaficionados, sino también cualquier tipo de plataforma tecnológica que pudiere hacer comunicaciones entre privados, porque estamos hablando de intervención de cualquier forma de comunicación privada. Si este se hubiera realizado, por ejemplo, a través de mensajes de Facebook, podría solicitarse a Facebook que entregara esa comunicación, porque dice la intervención de cualquier forma de comunicación privada.
Luego dice la intervención de sistemas y redes informáticas, escucha y grabación electrónica, incluyendo la audiovisual. Por ejemplo, una videoconferencia, una FaceTime, etcétera, están comprendidos dentro de la descripción que hacen los literales A, B, C y D del artículo 24. Por lo Muchas tanto, gracias al Instagram, Ejecutivo. Facebook, etcétera. Muy clara la explicación del Ejecutivo. Muchas gracias, diputado Brito. Por lo tanto, en votación, señor secretario. Bien, lo que vamos a poner en votación es la indicación que han suscrito la diputada Camila Flores y los diputados Moreira, Becker, Undurraga y Jonet para reemplazar el inciso Moreira, Becker, Undurraga y Jonet, para reemplazar el inciso segundo por el que establece el delito de desacato en caso de negativa o entorpecimiento a la ejecución de las medidas. De aprobarse esta indicación, se daría por rechazada por incompatible la contenida de la indicación 93 del Ejecutivo. Diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Brito. A favor, señor secretario. Diputado Jonet. A favor, señor secretario. Diputado Moreira. A favor. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor, secretario. Diputado Undurraga. A favor, secretario. Presidenta Camila Flores. A favor. Se obtienen 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Se aprueba la Aprobado. indicación y queda rechazada por Indicación. incompatible la del Ejecutivo. Por lo tanto, debiésemos pasar, señor secretario. No hay más propuesta de la mesa técnica, Presidenta. Llegamos hasta Ah, acá por hoy. ya. Pasaríamos al... Estimados, esto quedaría pendiente hasta la próxima sesión de la próxima semana, puesto no tenemos más discusión propuesta por nuestra mesa técnica y los minutos que quedan, por lo tanto debiésemos dedicarlos a varios si alguien tiene algo que manifestar en la presente sesión. ¿Se ofrece la palabra a varios? Diputado Joanet. Un tema que conversamos. Nosotros no debiéramos tener más privilegio que lo de cualquier ciudadano, pero yo siempre quiero llamar la atención en una situación, y quiero que se me entienda bien, respecto a la parada militar. Yo no pido estar efectivamente donde está el Ejecutivo y me parece muy bien, etcétera, pero la verdad, yo ocupé el puesto que tenía que ocupar, pero era un desorden, ahí todo el mundo se cambiaba, etcétera, y entonces me parece que por lo menos yo no pido ni un privilegio, pero si los parlamentarios nos invitan a la parada, vamos a la parada. Yo vengo a la Araucanía, yo estuve el 18 en el TEDEUM con Monseñor Concha Cayuqueo, con el diputado Becker, estuvimos en el TEDEUM, y al día siguiente me traslado porque vengo a la parada militar. Yo no pido, efectivamente, ninguno, pero si nos van a poner un puesto, que ese puesto por lo menos sea respetado y que no la gente se empiece a morir, por lo menos un poquitito de, ¿cómo le pudiera decir? De consideración, nada más. Yo no le pido nada más. Y a mí me parece que ahí hubo, y no soy delicado de piel ni nada, me mantuve en mi ubicación, pero ese día quiero decirle que estuvo más o menos nomás, y el año pasado fue un poquito mejor. Yo eso quería plantearle a propósito de que estamos en varios, Presidenta, nada más. Muchas y que gracias. le pudiera mandar una nota con todo el cariño y amistad a las Fuerzas Armadas, etcétera, pero que esa parte se puede hacer mejor. Muchas gracias, diputado. Lo que sí entiendo que la organización respecto a las ubicaciones no depende, en particular en este caso, del Ejército. ¿Ya? Es algo que yo no tengo plena certeza, pero entiendo que depende particularmente de Presidencia, del Ejecutivo. Algo que probablemente debiésemos poder resolver a quien corresponde hacer presente el malestar, pero yo me hago parte del mismo. Comparto plenamente su apreciación, diputado Joanet. La verdad es que el trato es bastante poco digno. Uno no espera que lo traten de manera especial, pero que al menos una norma, que es la de protocolo, que debiese operar
para todas las ceremonias que son de carácter protocolar y oficiales se respete. Simplemente eso, respeto a la norma que opera a nivel nacional para este tipo de actividades. Sobre lo mismo, diputado Kaiser. Sobre el punto, señora Presidenta, existe un decreto presidencial que establece el protocolo. Y ese decreto es bastante antiguo. ¿Y por qué establece el protocolo? Porque el colega Joanet, señora Presidenta, decía que él no quería un trato especial. Quiero decir una cosa, el colega Joanet y cada uno de nosotros, no es que nos merezcamos, pero por ley tenemos derecho a un trato especial, no en razón de quienes somos, sino que en razón de quienes representamos. Eso significa que no es al cargo al cual se le entrega, o sea, no es a la persona a la cual se le entrega una posición más cerca o más lejos del presidente, sino que es al cargo. Y siendo diputados, evidentemente, y no es la primera vez, yo lo vi también en el Te Deum evangélico, que también se sometía al protocolo de presidencia, se ha visto en una serie de otras ocasiones, de alguna manera los representantes populares, que de todas maneras somos considerados en el reglamento de protocolo, no estamos siendo considerados. Y en otra época se habría considerado esto una ofensa voluntaria. No a mí, porque a mí no me interesa, yo puedo estar parado en cualquier parte, voy a disfrutar de la parada militar igual. Pero ¿a quiénes me eligieron, señora Presidenta, por ese intermedio? Quienes me eligieron, que pueden ser o no los votantes del gobierno, que por lo demás no nos ha tratado solamente a los opositores así, sino que a sus propios parlamentarios. Así es, porque fue comentado ese día con diputados de manera transversal. Gracias, diputado Kaiser. Por favor, me hago absolutamente parte de lo mismo. Colegas oficialistas también se acercaron a mí como presidenta de esta comisión para ver si podíamos nosotros hacer ver esta molestia. Lo conversamos con la diputada Marisela Santibáñez, en fin. Entiendo, según me dice Analía, que esto correspondería a un protocolo de relaciones exteriores, por lo tanto, y defensa, por lo tanto, a ellos debiésemos nosotros dirigir esta nota como comisión, si les parece a todos y lo tienen a bien, para que simplemente se respete la norma, el decreto, ¿cierto?, que correspondería a la implementación del protocolo en este tipo de ceremonias que son oficiales y que por lo tanto tienen un carácter especial, dirigirla a Relaciones Exteriores y también al Ministerio de Defensa. ¿Les parece que lo acordemos como comisión? Acordado. Bueno, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos.